Hola a todos, bienvenidos. Gracias por unirse al webinar Auditoría Sin Estrés. Vamos a estar esperando unos 5 minutitos a que ingresen todos los interesados y comenzamos en 4 minutos. Bueno, gracias. Por favor, les pedimos que silencien sus micrófonos. La cámara no hay problema, pueden mantenerla encendida, pero los micrófonos durante la presentación, para evitar interrupciones, les pedimos que los inhabiliten. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar Auditoría Sin Estrés. Gracias por unirse, por acompañarnos esta tarde en el evento. Me presento, mi nombre es Luisina Milone, formo parte del equipo de marketing de Loyal Solutions. Y en este evento vamos a conversar con María Laura Rodríguez y Cecilia Lupi sobre la temática auditorías, ¿sí? En principio, pedirles que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación. Las cámaras sí pueden estar encendidas. Y otra cosa muy importante es que al final de la charla vamos a estar respondiendo sus dudas o preguntas, así que les pedimos por favor que vayan colocando todas las dudas o preguntas que les surjan en el chat. Después de las presentaciones, las oradoras van a seleccionar algunas de estas preguntas y las vamos a responder en vivo, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos nuevamente. Se sigue sumando gente, eso seguramente pase durante toda la presentación, pero decidimos empezar a horario. Bien, vamos a comenzar con la presentación de María Laura Rodríguez, ¿sí? Ella es bioquímica con más de 20 años de trayectoria en la industria alimentaria.
ha dedicado su carrera a la calidad y seguridad de los alimentos. Como consultora, docente y capacitadora, acompaña a empresas y profesionales en la implementación de normativas y el fortalecimiento de la cultura de inocuidad. Es cofundadora de ASA Control y su misión es transformar el conocimiento en herramientas prácticas que impulsen el sector. Bien, Laura, te cedo la palabra para que inicies tu presentación. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Luisina, por la presentación. Muchas gracias a todos quienes están sumados a este webinar. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Laura, se escucha muy bien. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla, a ver si sale todo como corresponde. Y vamos a empezar entonces a hablar sobre un poco este tema de las auditorías. Un poco las auditorías y el estrés, el tema de los documentos, sobre todo, cómo los vinculamos, ¿no?, con esto de la auditoría. A ver si tenemos suerte con la presentación. Voy a intentar de nuevo. Bien, vamos mientras Laura intenta poder presentar su material, a ver ahí. Ahora sí, perfecto. Excelente. Bárbaro. Bueno, ahí empezamos con el estrés y el primer punto, que es compartir la presentación. Bueno, así llamamos a esta presentación, Auditoría sin Estrés, y lo vamos a relacionar con esto, ¿no? Cómo usar la tecnología de manera inteligente para ganar tiempo y mejorar el rendimiento en este proceso de auditoría. Entonces, primero, vamos a recordar un poco qué significa una auditoría y supongo que muchos de ustedes a lo mejor ya están inmersos en este tema o algunos están iniciando, pero nunca está de más recordar que una auditoría es un proceso, es una evaluación y es un proceso sistemático, independiente y documentado, que nos va a servir para obtener evidencias y hallazgos de un sistema. Es decir, esta auditoría lo que va a hacer es comparar requisitos con evidencias, con los hallazgos de esa auditoría. Como cosa importante y inicial, a mí siempre me resulta interesante mencionar que tenemos que tener muy presente que las auditorías comparan o evalúan procesos y no personas. Eso como una cosa importante a no tener de vista, no perder de vista como auditores ni como auditados. Y eso también, por un lado, ya nos quita un poco de presión, porque no es que se está evaluando mi tarea como individual, como persona, sino al proceso en el que estoy involucrada. Entonces, en una auditoría, cuando tenemos una auditoría del tipo que sea, de una auditoría interna o una auditoría externa, y también en el caso de una auditoría ya de terceras partes, donde queremos certificar, que ya es un paso muchísimo más avanzado en cuanto al trabajo, no alcanza con decir que trabajamos de esta manera o acá se trabaja así, sino que al auditor hay que demostrarle la forma en que se está trabajando. Es decir, en la auditoría nosotros tenemos que demostrar de alguna manera la evidencia y dar una evidencia que avale la forma en que se está llevando a cabo el sistema. Lo que necesitamos entonces de alguna manera es una trazabilidad. Entonces, en cualquier sistema, sea una empresa multinacional, sea un emprendimiento, una pyme, una empresa de cualquier envergadura, siempre nosotros vamos a tener requisitos que tenemos que cumplir. Esos requisitos, ahora después vamos a hablar un poquito más adelante, pueden ser de diversa naturaleza, pero bueno, de alguna manera nosotros vamos a tener cosas que cumplir. Por lo pronto, lo que decimos que vamos a hacer. Entonces, ese requisito va a tener que estar documentado, va a tener que estar escrito, va a tener que estar plasmado en algún lugar.
Y después vamos a tener que tener alguna evidencia de que eso lo estamos haciendo, lo que está escrito en ese documento, que ese requisito, que es el que tenemos que cumplir, de alguna manera se realiza y se cumple, ¿no? Entonces, el documento lo que nos va a dar es un respaldo de la forma en que nosotros trabajamos, de las acciones que nosotros llevamos a cabo en el día a día. Y el registro es la evidencia de eso que estamos diciendo. Es lo que el auditor, en tal caso, va a buscar, ¿no? Esa evidencia de las actividades. Lo que se llaman los famosos hallazgos, ¿no? Esos hallazgos pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿De dónde saca el auditor esos hallazgos? Bueno, con estos registros o con distintas metodologías, como pueden ser encuestas o simple visualización de la forma de trabajo. Pero todo eso, esos registros, esa evidencia que recoge el auditor, tiene que estar contrastada en un documento. Hasta acá todo muy bien, pero esto de alguna manera tiene que ser coherente con la práctica. No alcanza con tener estos documentos en una oficina, en una carpeta, en un lugar, si cuando como auditores o el auditor que llega a mi empresa recorre la planta, encuentra una incoherencia. Entonces, esta sería la trazabilidad que yo mencionaba de el seguimiento de, a partir de un requisito, tener un documento que dé el respaldo de que yo voy a cumplir con ese requisito y el registro que es la evidencia. Por supuesto, y vuelvo a insistir, todo eso tiene que ser coherente con la práctica, con lo que se ve y con lo que se hace. Entonces, hay una frase muy coloquial que se dice, que es que todo aquello que no está documentado no existe. Y todo aquello que no existe, entonces, no puede mejorarse. Los documentos, entonces, en todas sus versiones, que ahora las vamos a repasar un poco, a la inversa de ser algo que nos va a hacer el sistema más complicado y más engorroso, tiene que ser aquello que nos va a permitir poder mejorar. La documentación, los registros y toda esta evidencia tiene que ser de alguna manera analizada, revisada, ¿para qué? Para que el sistema mejore. Por lo tanto, entonces, si nosotros queremos tener un sistema de gestión de lo que sea, un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de la inocuidad o algún otro rubro, digamos, o cualquier otro aspecto, porque esto es sumamente abarcativo a cualquier rubro, necesitamos tener un sistema documental. ¿Sí? Es decir, este sistema documental justamente es un conjunto de documentos que van a describir, que van a controlar, que van a dar evidencia de nuestras actividades. Y acá es donde comienza esta incomodidad de pensar y el dolor de cabeza de, uy, tengo que tener documentos, tengo que registrar todo lo que hago. Bueno, no es así. Todo lo que, la maduración de los sistemas, de las normativas respecto a la calidad, fueron madurando y fueron mejorando también a lo largo del tiempo y a lo largo de sus versiones, y hoy en día, en realidad, es sabido que no tenemos que tener todo completamente documentado, todo escrito, todo registrado. Nosotros tenemos que tener en nuestro sistema un paquete documental mínimo, es decir, aquellos documentos que permitan esa trazabilidad que acabamos de mencionar. Tenemos que decidir qué es lo que vamos a documentar y justamente documentos que tengan un impacto en nuestro sistema, ¿sí? Es decir, no todos los documentos, por un lado, tienen el mismo peso, la misma jerarquía, no todo es necesario tenerlo documentado, sino que tenemos que priorizar qué es lo que vamos a documentar según el riesgo y el impacto. Es decir, si estamos en un sistema de calidad, bueno, ¿cuáles son aquellos documentos que a mí me van a garantizar de alguna manera que la calidad se cumpla? Si estoy hablando de la inocuidad, que es mi fuerte, digamos, donde yo tengo mi mayor experiencia, bueno, serán documentos que de alguna manera
me permitan asegurar esa inocuidad, ¿no? Que realmente su ausencia pueda tener un riesgo o un impacto negativo. Para poder priorizar, entonces, y saber qué queremos documentar, tenemos que tener muy en claro cuál es nuestro proceso. Antes de pasar a escribir un documento y mucho menos a poder digitalizarlo, que vamos a hablar un poquito más adelante, antes tenemos que entender cuál es nuestro proceso, es decir, qué actividades hacemos. Los documentos se escriben para cada actividad, para cada empresa, para cada organización. No nos sirve traer documentos modelo de otro lado, nos pueden servir como una inspiración, pero la realidad es que nosotros tenemos que conocer el proceso, tener un diagrama de flujo, de conocer cuáles son las etapas, y esas etapas y ese flujo, recién ahí escribirlo. Y vuelvo a insistir, teniendo en cuenta cuáles son aquellos momentos y esos puntos donde hay riesgo o donde hay un impacto para nuestro producto final. Entonces, mencionaba yo recién que los documentos, que es algo como muy amplio hablar de los documentos, no todos tienen la misma jerarquía, el mismo peso dentro del sistema de gestión documental. Y lo podemos plasmar en una pirámide, en donde en la parte más alta, a modo de paraguas, como abarcando a todo el resto de los documentos, tenemos lo que se denomina normalmente manual, ¿sí? A veces se llama manual de procedimientos o manual de calidad, pero bueno, en definitiva es un documento, un espacio donde está descrito todo lo que se hace en la organización, desde la política, la visión, la misión, los objetivos que tiene la organización y la forma en que se trabaja, cómo se realizan las actividades, cómo es la relación con los proveedores, cómo es la relación con los clientes, cómo es el desarrollo de las actividades internas. Ese manual es justamente la descripción de la organización. A partir de ese manual se empiezan a desprender otros documentos que están incluidos en este gran documento madre digamos, o general. Y ahí aparecen procedimientos, donde ya se describe con una forma más detallada cómo se realizan las diferentes tareas. Según la normativa que nosotros querramos seguir e implementar en nuestra organización, bueno, veremos que hay algunos procedimientos que son obligatorios, es decir, que tienen que estar. Eso va a ver que va a ser en particular según qué norma yo esté siguiendo, sobre la cual me estoy guiando. Pero además de esos procedimientos que son generales o que son obligatorios, que describen grandes procesos de la organización, como empresa podemos también definir procedimientos que sean bien específicos, propios de nuestro sistema, de nuestra forma de trabajo, teniendo en cuenta esto que había dicho recién, ¿no? Aquellas actividades que nosotros hacemos que tienen impacto directo en el producto final o en nuestro servicio final. A partir de esos procedimientos, entonces, una vez descritos y desarrollados, es que surgen otros documentos un poco más específicos todavía, que pueden ser instructivos, instrucciones técnicas específicamente de cómo hacer una tarea en particular, podrían haber especificaciones, podrían haber algún otro tipo de descripción que sea muy específica de un procedimiento en particular. Y por último va a estar el registro. Acá podemos distinguir, hay otra palabra que a veces confunde, que son los formularios. Los formularios son documentos que están vacíos, por decirlo de alguna manera, que simplemente nos indican qué detalles son los que tenemos que anotar allí. Y una vez que nosotros ya ponemos una fecha, ponemos una cantidad, ponemos una temperatura, ponemos una firma, ese formulario se transforma en un registro, ¿no? Y ese registro es la evidencia de que yo realicé esa tarea o esa actividad. Entonces, fíjense
que tenemos como un orden lógico, un orden de importancia y de jerarquías dentro de estos documentos, que van a tener que estar preparados y escritos, relacionados para la actividad en particular. Si nosotros no lo hacemos en función a nuestras actividades y traemos un manual o traemos un procedimiento de otra empresa como un modelo, hago un ejemplo puntual. En un servicio de alimentación tenemos que hacer un procedimiento de recepción de mercadería. Bueno, yo tengo que escribir de qué manera recibo la mercadería en mi establecimiento. No puedo traer un procedimiento de recepción de mercadería de una empresa vecina, porque tendrá otro espacio, tendrá otros recursos, tendrá otros proveedores, tendrá otros tiempos. Entonces, si yo copio y traigo procedimientos de otras organizaciones a mi propia organización, empiezo allí a tener incoherencias, incompatibilidades, que después terminan traducidas en registros errados, ¿sí? O erróneos. Por eso digo y hago hincapié e insisto que se hace al revés. Lo que nosotros hacemos, lo escribimos. Y ahí surge el procedimiento particular. Entonces, entendiendo que hay distintos niveles de documentos, tenemos que también tener en cuenta que los documentos requieren tener una información mínima, que tiene que estar presente. ¿Cuál es esa información mínima? Bueno, en principio tiene que tener un título, y un título que sea acorde con el contenido del documento. Y lo digo así, aunque parezca algo obvio, pero como auditora me ha pasado de llegar a una organización y encontrar documentos donde el título dice algo y el contenido es otra cosa. Entonces, muy importante que el título sea sencillo, simple, que describa qué es lo que me voy a encontrar en ese documento. Por otro lado, también necesito en esos procedimientos, en esos documentos, escribir el alcance. Es decir, cuál es el límite, hasta dónde este documento tiene injerencia o implicancia, hasta dónde se aplica. ¿Es un documento que es exclusivo del área de mantenimiento? ¿Es un documento que alcanza a toda la organización hasta que el producto sale a la comercialización? ¿Es un documento que es específico de una planta elaboradora, aunque haya una planta en otra zona geográfica? Bueno, el alcance es eso, es decir, ese documento en dónde se aplica, hasta qué límite, hasta dónde lo voy a utilizar. Por otro lado, tengo que tener referencias. Muchas veces hay referencias, podrían no haber, pero las referencias tienen que ver con si estoy aplicando una norma, si estoy, por ejemplo, haciendo referencia al Código Alimentario Argentino, o algún documento, puede ser una referencia de un documento externo a mi organización, como puede ser un manual de un equipo. Tengo que decir cuál es la referencia de utilización de este documento. Por otro lado, las responsabilidades. Y acá, esto tiene que ver con quiénes son las personas que van a ejecutar este documento. Quiénes son las personas que están bajo la órbita de estas actividades descritas en este documento. ¿Será el jefe de producción? ¿Será el empleado? ¿Será algún mando medio? Bueno, ¿quiénes son los responsables de hacer aplicar este documento? Y después, lógicamente, el contenido, la descripción que hace referencia al título que les mencionaba. Pero además de esta información, necesitamos otros datos que hacen a la documentación y al sistema documental en general. Los documentos normalmente se identifican con un código. Además de tener un título, tenemos una codificación. Algo recomendado siempre es tener un índice, ¿no? Un listado de documentos ordenados. Si los tenemos ordenados por orden alfabético, puede ser un poco más engorroso su búsqueda, pero si tenemos un código o una identificación, nos puede resultar más fácil, porque el código puede hacernos referencias a que es
de la parte productiva, o que es un documento del área de compras, o que es del área de mantenimiento, o de la dirección. El código, ninguna norma me va a decir cómo lo tengo que hacer, es algo que defino yo como dueño de estos documentos. Por otro lado, tenemos que tener una versión del documento. Todos estos elementos del sistema documental que tienen que revisarse van a tener una versión, es decir, ¿qué documento estoy usando que sea actual? Para no confundirnos con documentos más viejos o documentos que hayan sido modificados. Entonces, la versión es sumamente importante para saber, y que el auditor también sepa, y más que el auditor, nosotros mismos, saber que estamos usando el procedimiento que tenemos que aplicar. Por otro lado, la fecha de vigencia, es decir, desde cuándo se está aplicando este procedimiento, desde cuándo se aplica este documento. También se deja plasmado quién fue el responsable de la redacción, quién fue el responsable de la revisión, quién aprobó, es decir, quién armó este documento y lo aprobó para que esté en circulación. Y las personas responsables de llevarlo a la práctica estén usando el documento que corresponde. También incluimos la revisión, es decir, un sistema documental tiene que tener una revisión periódica, por lo menos anual, ¿no? De ver si realmente esos documentos son acordes a la práctica, a eso que yo les decía al principio, de si es coherente con lo que se está haciendo. Y si se tienen que hacer cambios, bueno, dejar registro cómo es ese control de cambios, cuáles fueron los cambios que se hicieron en esa versión que está vigente. Tenemos que, entonces, tener en claro, para no abrumarnos con todo esto, entender cuál es el objetivo de los documentos. No es tener una carpeta en la oficina con todas las cosas escritas que me va a pedir un auditor y yo lo tengo que mostrar, sino que, en realidad, el objetivo o los objetivos de los documentos es, por un lado, brindar evidencia de la gestión, avalar las acciones de la organización, que eso está escrito, lo que estamos haciendo acá está descrito. Dar esa trazabilidad y hacer a modo de una memoria descriptiva, ¿no? De todas las actividades y todas las tareas que se realizan. Va a permitirnos, entonces, que el sistema funcione de manera más eficiente. Ese paquete documental mínimo, entonces, tiene que tener o cumplir o debemos considerar tres cosas importantes. Por un lado, que la evidencia que nosotros obtengamos esté asociada a los requisitos, o al revés, que los requisitos que tengo que cumplir estén relacionados con una evidencia clave. Tener y controlar el ciclo de vida de esos documentos. Y, por otro lado, tenemos que aplicar el ciclo PHBA, ¿sí? O el ciclo de Deming a la documentación. Vamos a hablar un poquito de eso. Lau, discúlpame que te interrumpa, estamos al límite del tiempo, así que tratamos de ir redondeando. Exactamente. Gracias. Gracias, Luisina. Y entonces, ¿qué es esto de que cada requisito esté asociado a su evidencia? Bueno, porque los requisitos pueden provenir de las normas, si yo estoy siguiendo el Código Alimentario Argentino, si estoy siguiendo la ISO 9001, si estoy bajo alguna norma de la ISO 14000, que sea, ¿sí? Los requisitos también podrían ser de los clientes. Si yo tengo un contrato, tengo un pliego que tengo que cumplir, bueno, ahí tengo requisitos que tengo que cumplir y de alguna manera tengo que documentar eso. O por otro lado, tengo requisitos propios. Yo planteo cuáles son los requisitos de mi servicio, de mi producto, de mi sistema. Eso lo voy a, entonces, dejar plasmado en estos documentos. El ciclo de vida documental es importante entenderlo. Los documentos no se escriben una vez y son inertes y duran a lo largo del tiempo, sino que tienen un ciclo de vida. Los documentos son creados, son revisados, son aprobados, son distribuidos y también muchas veces son sacados de circulación. Entonces,
eso tiene que estar plasmado. Un documento de cómo se hace el control de los documentos es una información obligatoria o requerida en todos los sistemas documentales. Y por último, este ciclo de planificación, de hacer, de verificar y de actuar, este ciclo de Deming. Nosotros tenemos que pensar primero qué es lo que vamos a escribir, que coincida, que se lleve a cabo, que se realice, que sea lo que se hace en la vida real. Se tiene que controlar y se tiene que verificar que eso sea así y después, por supuesto, en esa revisión, tomar una decisión. ¿Funciona? ¿Coincide? Seguimos igual con este documento. ¿No coincide? ¿No funciona? Se replantea y se replanifica, se reescribe y se dejan asentados esos cambios. Las no conformidades más comunes en una auditoría tienen que ver justamente, y es lo que nos trae esta incomodidad en una auditoría, tiene que ver con documentos obsoletos, es decir, documentos que están fuera de versiones, que son viejos, que no se distribuyeron bien, faltas de firmas, no sabemos quién lo autorizó, cambios sin estar documentados, digamos, sin estar controlados, alguien decidió cambiar el documento y no sabemos cuál fue ese cambio, documentos que son ilegibles, que no, porque están en papel y se borronearon, se mancharon, se rompieron, y registros incompletos. Esas son como las no conformidades más frecuentes relacionadas en las auditorías con respecto a los documentos. Entonces acá es donde surge esta idea, ¿no? De decir, bueno, a ver, usemos la tecnología como una aliada para que esas cosas repetidas y estos errores más frecuentes yo los pueda resolver y pasar de esa pila de papeles donde tenemos que buscar como locos y nos lleva un montón de tiempo a un espacio en donde rápidamente nosotros podemos recurrir a la documentación y eso nos va a dar tranquilidad a nosotros en el día a día y tranquilidad a la hora de recibir a un auditor. Y si somos auditores, nos va también a dar una tranquilidad de que esa empresa sabe dónde tiene las cosas, sabe cómo sigue sus actividades. Entonces, ya para no robarles más tiempo, los dejo entonces con Cecilia, que va a hablar un poco entonces de este tema, ¿no? Del uso de una plataforma y la tecnología con los documentos. Muchas gracias, Lau, por tu presentación, muy clara en tu forma de exponer. Bueno, antes de presentar a Cecilia, quería comentarles brevemente un poco sobre Loyal Solutions. Loyal Solutions es una empresa que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado. Nosotros nos dedicamos a desarrollar software de gestión de calidad. Tenemos un sistema que ayuda a empresas de todo tipo, de todos los rubros, sectores y también de todos los tamaños a gestionar la calidad y los procesos de calidad. Tenemos un módulo para la gestión documental, otro para la gestión específica de procesos de calidad, auditorías internas y externas, y luego tenemos los módulos de indicadores, riesgos y compliance. Entre nuestros clientes más destacados se encuentran Coca-Cola FEMSA, Heineken Brasil, y tenemos clientes en gran parte de América Latina. Nuestras oficinas se ubican en la ciudad de Buenos Aires y tenemos un escritorio, una oficina también en Sao Paulo, Brasil. Ahora sí, quiero darle la palabra a Cecilia Lupi, que se encuentra trabajando en Loyal hace 4 años y actualmente es responsable del área de servicios. Ceci, te doy la palabra. Muchas gracias, Lu. Bueno, muy buenas tardes, un gusto de saludarlos. Espero que la estén pasando muy bien. Y bueno, continuando un poco con lo que expuso María Laura, vamos a mostrarles algunas de las soluciones que propone Loyal para transitar una auditoría y cómo aportamos valor con una herramienta informática. Creo que no estoy compartiendo. Ahí va. Ahí va. Entonces, y claro, en una auditoría uno está en esa posición de respuesta permanente. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese rol desde Loyal?
Bueno, aquí vemos algunos beneficios para el manejo documental. Un poquito, continuando con lo que ya nos expuso María Laura, en este manejo documental, en las auditorías y en la gestión en general que encontramos en Loyal. Entonces, vamos a exponer un poco estos ítems, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos orden? Bueno, en Loyal podemos tener ordenados, clasificados, categorizados todos nuestros documentos como requiera nuestro sistema de gestión. Y esto es importante porque es una característica que Loyal se adapta a cada sistema de gestión. Con respecto a la centralización, bueno, tenés todo en un mismo programa, sin necesidad de dispersar información o funcionalidades. Y cuando decimos información, incluimos desde luego la generación de documentos, la comunicación, la distribución y demás actividades. Luego tenemos esto que también María Laura mencionaba, ¿no? La trazabilidad y las evidencias disponibles. Y en concordancia con lo que venimos mencionando, toda la historia, la codificación, esas versiones, el control de las versiones, etcétera, todo eso que está relacionado con la documentación también va a permanecer en Loyal, en forma inalterable. Con respecto a la actualización automática, siempre vas a tener disponibles las versiones vigentes en forma automática. Después vamos a ver un ejemplo de eso. Y bueno, con respecto a la seguridad y a la accesibilidad a los documentos, la asignación de permisos que encontramos en Loyal asegura que cada persona acceda solo a la información que le corresponde. Además, permite una búsqueda rápida a través de un buscador central. Muy bien. Vamos. Entonces, como dijo un gran pensador, formular un problema es resolverlo, y para eso estamos nosotros. Entonces, vamos a ver unos ejemplos que nos muestren cómo tener ordenados los requerimientos de una auditoría. Acá hago una aclaración debido a la reducción para un tiempo determinado que tenemos. Estos ejemplos son acotados en función de mostrarles ciertos aspectos de la funcionalidad del programa, en forma rápida, por este tema que nos convoca, ¿no? De las auditorías sin estrés. Así que vamos a ver 3 ejemplos concretos. Acá yo he escrito las tres herramientas que les voy a mostrar, que son los tableros, la clasificación de documentos por punto de la norma y el uso de favoritos dentro del Loyal. Así que nos vamos a introducir entonces en el programa. Ahí vamos a hacer un pase mágico y vamos a mostrarles directamente desde el programa cómo nosotros podemos, precisamente a través de estas 3 herramientas o estas 3 opciones que les voy a mostrar, cómo podemos tener ordenados los documentos y dar respuesta a los requerimientos del auditor. Entonces, voy a tomar para mostrarles 2 requerimientos clásicos de una auditoría, que son el listado de procedimientos y descripción de puestos, para mostrarles a través de este ejemplo de los tableros cómo podemos organizar esa información. Entonces, los tableros en Loyal agrupan documentos de acuerdo a una o más condiciones clasificatorias que nosotros configuramos, ¿no? O sea, lo configuramos a nuestro parecer y a nuestra necesidad. En este caso, tenemos, por ejemplo, en el caso de los listados de SOPs, tenemos 2 condiciones. Una, que los documentos sean SOPs, y por el otro lado, la otra condición es que estos documentos estén vigentes. Entonces, ¿cómo accedemos a este listado? Bueno, con un doble clic. Obviamente esto es un ejemplo, un sistema de gestión no tiene tampoco documentos, pero bueno, para mostrarles un poco en forma acotada la idea, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos los documentos agrupados, también hallamos algunas características, algunos datos de este documento, ¿no? Cuándo fue creado, desde cuándo está vigente, cuándo finaliza su ciclo de vida. Y bueno, desde acá podemos trabajar con el auditor de acuerdo a la necesidad, ¿no? Si queremos que el auditor vea el documento, podemos entrar y ahí vamos a
encontrarnos con el texto del documento y también con todos los datos, ¿sí?, concernientes al documento. La fecha de vigencia, el ciclo de vida, ¿sí?, el circuito de firmas, que lo tenemos acá abajo, cuándo se aprobó, cuándo se autorizó, cuándo se publicó, y todo el historial del documento. También tenemos la descripción si el documento es un documento público restringido y algunas cositas más como comentarios que van a ir surgiendo en la creación del documento. Entonces, lo importante en este ejemplo es ver cómo tenemos nosotros agrupados estos SOPs vigentes. Luego, otro ejemplo clásico, descripción de puestos, lo mismo, ¿no? Podemos ingresar al listado y tenemos agrupados todos los perfiles de puestos que nos va a ir solicitando el auditor. En la parte central tenemos un buscador, si tenemos muchos documentos y no los encontramos a simple vista, aunque dentro de lo que es aseguramiento de la calidad siempre sabemos los códigos y los nombres, pero bueno, no importa. Si no los encontramos, tenemos acá un buscador central en donde podemos buscar ya sea por código, ¿sí?, el documento, o por palabra clave, ¿no? Voy a ponerlo también, el lector, ahí te trae el documento, ya sea por, como te digo, por palabra clave o por código. Así que bueno, una aclaración relacionada con aquello que decíamos respecto a la actualización automática. Obviamente, si alguno de estos SOPs el día de mañana pasa a un estado obsoleto, no nos va a aparecer más en este listado de SOPs vigentes, ¿sí? Esto es para que ustedes se queden tranquilos relacionado con el tema sobre la actualización automática. No estamos pensando si está en el listado o no está en el listado, sino que directamente va a estar en otro repositorio que el documento obsoleto, pero acá los publicados en los vigentes van a estar precisamente aquellos que están en esa condición. Muy bien. Otra de las formas que tenemos en Loyal de clasificar nuestros documentos para una auditoría, saliendo un poco de un listado grupal y yendo más a algo más puntual, más individual, es la herramienta de favoritos, que funciona igual que en los navegadores. Nos permite elegir documentos puntuales y clasificarlos. Entonces, yo les traje tres ejemplos, clásicos también: archivo maestro de sitio, control de plagas y devoluciones. No, en el caso de control de plagas, vamos a ver que el requisito nos va a pedir procedimiento y registros de las últimas visitas realizadas. Devoluciones nos va a pedir procedimiento de manejo de devoluciones de clientes y registro de devoluciones. Entonces, esos documentos que nosotros ya lo tenemos incorporados al sistema documental y los tenemos clasificados, simplemente los vamos a encontrar acá, igual que en los navegadores, a través de la estrellita. Entonces nosotros podemos ubicar, fíjense que acá hay un filtro llamado carpeta, en donde ustedes pueden ya ir clasificando estos documentos en función de lo que está pidiendo el auditor. Ejemplo, control de plagas, ahí vamos, le damos clic, entonces ahí nos trae todos los documentos de control de plagas, ¿no? El SOP y los 3 registros últimos como nos pidieron en el requerimiento del programa de inspección. También podríamos buscar devoluciones, ¿no? Puedo venir acá, imagínense que esto va a estar con todos los documentos de ustedes clasificados, ¿no? Entonces, por ahí acá se ve rápido porque son documentos, son ejemplos muy ceñidos. Pero bueno, fíjense, acá en el tema de devoluciones tenemos el SOP y el registro de devoluciones. Accedemos con un doble clic directamente y nos vamos al documento. Entonces, esta herramienta de favoritos nos permite trabajar con documentos puntuales y clasificarlos y agruparlos de acuerdo, por ejemplo, a un requisito específico de la auditoría. Y por último, me vuelvo al icono de tableros para mostrarles otra de las tantas posibilidades de acceder a los documentos durante la auditoría. En este caso es a través de los puntos de una norma. Puede ser, en este caso yo les voy a mostrar de la ISO, pero
se puede aplicar a cualquier norma o a cualquier legislación, lo que fuera. Entonces, les traigo 2 ejemplos concretos de 9001 y 22000, pero lo adaptamos a lo que ustedes necesitan siempre. Así que, siempre desde un tablero, me voy a posicionar, voy a ir a este icono que se llama árbol de categoría, y acá fíjense que puedo elegir las normas. En este caso, yo acá puse 4, como les digo, pueden estar todas las normas que ustedes necesitan. Entonces digo, bueno, el auditor me va a solicitar por punto de la norma cierta documentación. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, me vengo acá, elijo la norma que yo necesito, y en este caso vamos a buscar uno de los puntos de la norma. Este es el que yo les preparé, recursos de seguimiento y medición. Pongo acá aplicar y automáticamente me trae el documento que yo necesito. En este caso es el procedimiento para el control de equipos y de monitoreo y medición, ¿sí? Entonces, rápidamente puedo acceder y puedo, digamos, en este caso, de nuevo es un ejemplo muy chiquitito, pero podría tener 5, 6, 7 documentos. Bueno, me traería y me posicionaría todos esos documentos que yo necesito. Vamos con otro ejemplo. Vamos con la 22.000 de inocuidad. Y vamos a buscar el punto 8.1, planificación y control operacional. Entonces, lo buscamos, le damos a aplicar y ahí nos trae, en este caso, la planificación y control operacional del sistema de inocuidad alimentaria, ¿no? Que sería el procedimiento. También te puede traer registros y todo lo que vos tengas relacionado con ese punto de la norma. Así que bueno, esto es, en estos casos podemos acceder a los documentos a través de los puntos de la norma que nos solicite el auditor, o si es una auditoría de cliente o lo que fuera, siempre van a tener todo acomodado y lo van a poder buscar, en este caso, por puntos de la norma. Entonces, hemos visto tres formas de acceder a nuestros documentos en una auditoría en forma rapidísima, eficaz y concreta, ¿no? A través de los tableros tenemos agrupaciones interesantes, agrupaciones que tienen documentación determinada. Luego nos fuimos un poquitito más al extremo, ¿no? Documentos individuales y puntuales de acuerdo a los requerimientos de la inspección. Yo acá, por ejemplo, tengo anotado, por ejemplo, te piden listados de empresas terceristas, incluyendo laboratorios de control de calidad. Bueno, tengo armado un listado que traiga esa documentación que necesito, ¿no? Esquemas del sistema del tratamiento diario, clasificación de áreas, también. Entonces, todo lo que la inspección me va a preguntar, yo lo puedo ya tener acotado y quizás lo armo una sola vez y ya lo tengo para toda la posteridad y todas las clases de auditoría, ¿sí? O cualquier auditoría externa. Así que bueno, les agradezco su atención e interés y obviamente los invitamos a seguir descubriendo las funcionalidades de LOIA. Muchas gracias. Gracias a vos, Ceci, por tu presentación y gracias a todos los que se quedaron con nosotros durante esta casi hora completa de webinar. Esperamos que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda o pregunta, ahora mismo pueden mandarla por el chat y las oradoras van a responder. De todas maneras, también en sus inscripciones recibimos algunas dudas o consultas, así que si les parece, Lau o Ceci, si quieren elegir algún comentario, duda o pregunta que haya aparecido en los formularios de inscripción, podemos charlar los últimos 5 o 10 minutitos del webinar sobre esos puntos. Y bueno, si te parece, Lau, te doy la palabra. Bueno, gracias, Cristina. Sí, yo estuve mirando un poco los comentarios, sobre todo en la pregunta que hacíamos acerca de los desafíos. Y bueno, a lo mejor no había muchas que repetían y a lo mejor no tienen mucho que ver exactamente con los documentos y sí con lo que tiene que ver con la cultura de la organización, ¿no? Sobre todo cómo nos enfrentamos a una auditoría. Entonces, si bien nosotros hoy centramos la conversación en los documentos,
tiene esto que ver mucho con cómo nosotros nos comunicamos internamente con respecto a este tema. Entonces, por un lado, es importantísimo cómo nos referimos a la auditoría internamente. Es decir, va a venir el auditor, tenemos auditoría. Cuando, si nosotros cambiamos un poco esa mirada y entendemos que la auditoría, en lugar de venir a buscar no conformidades, es decir, en lugar de venir al sistema a buscar lo que no funciona, viene a verificar cómo sí funciona, la mirada, digamos, del uso como una herramienta para mejorar, va a cambiar notablemente nuestra disposición, ¿sí? Es decir, si nosotros consideramos a la auditoría como una oportunidad para mejorar el sistema y poder trabajar mejor, ya sacamos un gran peso de ese estrés que estamos recibiendo. Pero eso requiere de una muy buena comunicación, es decir, no pensar a la auditoría, te vienen a ver o me van a castigar porque hay algún documento que no está en condiciones. Entonces, ese desfasaje, que es el que genera el estrés, es porque justamente ahí no está integrado el pensar. ¿Para qué hacemos los documentos? O sea, ¿cuál es la importancia de para qué estamos escribiendo este documento y para qué estamos pidiendo una auditoría? Lo estamos haciendo para mejorar, no para mirar lo que está funcionando mal. Entonces, como responsables del área de calidad, tenemos que transmitir eso a los empleados y a los operarios que a lo mejor tienen ese miedo de que su trabajo va a estar afectado. Y si en lugar de transmitirlo de esa forma, se lo transmitimos como que es una oportunidad de mejorar, ya quitamos tensión. Por otro lado, lo que dije al principio, esto de que las auditorías deberían evaluar procesos y no se evalúan personas. O sea, si hay una persona en una auditoría en particular que aplicó mal un procedimiento, que no llenó un registro o lo que fuere, lo que tenemos que pensar es qué pasó antes, o sea, recibió la capacitación pertinente, el procedimiento o el documento es claro, está usando el documento que tenía que usar porque a lo mejor era un documento obsoleto, no vigente, y por eso está esa no conformidad que se detecta. O sea, en lugar de caer en la persona, hay que revisar justamente cómo está funcionando el proceso en sí. Yo creo que si nosotros logramos, desde adentro de la empresa, como receptores de una auditoría, poder comunicarla y recibirlas nosotros también desde ese lado que nos va a servir como una mejora, cambiamos un montón. Eso por un lado. Por otro lado, si somos auditores también, tenemos que tener esas habilidades que requiere un auditor, ¿no? Saber que no somos opinólogos, que vamos a buscar hallazgos que sean realmente objetivos, que no tenemos que ir a mirar a la persona, sino que tenemos que mirar el sistema en general. Y eso también ayuda a que la auditoría vaya a buen puerto y no se trabe por estas dificultades. Y la otra cuestión que tiene que ver también con las otras preguntas que era esto de cómo encontrar los documentos, de la velocidad y demás, es que tiene que estar sumamente claro entendido el procedimiento, el proceso en sí. Que no podemos volcar toda esta información, lo que cuenta Cecilia es fantástico porque parece súper ágil, ¿no? Pero si yo no tengo claro qué cargar en ese sistema, tampoco va a funcionar. Si están mal definidos los documentos a escribir, por más que tenga el sistema, no me va a traer magia, ¿no? Entonces, hay que entender el proceso, hay que saber qué es lo que quiero documentar y para qué, sobre todo, quiero documentar, para recién poder volcarlo a lo digital. Y esta herramienta nos libera un montón de tiempo y un montón de trabajo de búsqueda y de orden y demás. Muchas gracias, Lau. Ese era como el punto clave para mí y como que ese le da el cierre perfecto a ambas presentaciones, ¿no? Ceci, ¿algún otro comentario? Ya estamos cerrando el webinar, pero te quiero dar la palabra. Yo quiero agradecer primero, o mejor saludar a mis ex compañeros que están conectados de Fresenius Kabi,
un abrazo gigante para ellos. Y sí, totalmente, la herramienta te da esa posibilidad, esa preocupación que manifestaron en la consulta. Yo creo que está totalmente satisfecha. Van a poder encontrar, como les quise mostrar, espero haberlo hecho bien, las diferentes maneras de agrupar los documentos y de buscarlos, y lo van a encontrar siempre en forma rápida y precisa, y siempre yendo a las versiones vigentes, que es lo que nos interesa. Así que bueno, con eso cierro, Lu. Sí, perfecto, Ceci, muchas gracias. No, bueno, ahora sí, le damos cierre al webinar. Avisarles en primer lugar que van a encontrar la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube. Les vamos a enviar a todos los asistentes y a los que no pudieron asistir también el link por correo. Si necesitan algún tipo de certificado de asistencia, pueden escribirnos a nuestro correo y les enviamos los certificados que necesiten. Y por último, como dice ahí mi compañero Héctor, les queremos desear un muy feliz Día de la Calidad. Mañana es el Día Mundial de la Calidad, así que los queremos saludar a todos. Sabemos el esfuerzo que hacen día a día en la calidad, en mantener la calidad de sus empresas, así que un saludo especial a todos. Y bueno, estamos a disposición, tanto nosotros de Loyal, Cecilia, María también María Laura de Inocus, para lo que necesiten pueden escribirnos y estamos en contacto para próximos eventos. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Gracias por estar. Adiós. Gracias Miriam, gracias Lucía por participar, a todos, Agustina. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Una persona ahora. No sé si. Se ve con... Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Doy cierre a la presentación. Adiós. Adiós. No sé si Diana o Natalia tienen alguna duda que quedaron aún. Y Diana se sumó recién, que bueno, ya terminamos el webinar, solo para comentarle que lo vamos a estar subiendo a las redes y a los canales de difusión, así que lo va a poder ver por ahí. Así que bueno, igual gracias por sumarse. Bueno, muchas gracias. Entonces, no hay problema, Diana. Sí, después lo vas a poder ver en las redes y cualquier duda o inquietud, bueno, ahí ya tienen nuestros datos de contactos, nos pueden escribir y a la brevedad nos vamos a estar comunicando con ustedes. Saludos. Adiós.